Muy buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo está? Tomé como tema esencial el principio de Pascal, eh, perteneciente al componente de física del movimiento, y quien le presenta es César Augusto Valencia Ríos, de la licenciatura de Matemática y Física. Tenemos un indicador al logro identificar el principio de Pascal con sus características correspondientes y su aplicabilidad en la vida cotidiana. Como bien sabemos, lo que vamos a ver a continuación está aplicado en cada uno de los momentos, eh, y es un principio muy, muy importante porque en las diferentes máquinas que utilizamos en el diario vivir se ven involucrados todos estos principios. Entonces les voy a desarrollar esa parte. Tenemos una frase, me gustó esta frase de Stephen Jones que dice, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. O sea, que un líder cambia la perspectiva, cambia la visión, tiene una visión diferente de ver el mundo. Y esa innovación es lo que hoy por hoy ha dado pie para ser un mundo globalizado, para tener muchos adelantos tecnológicos. ¿Pero por qué se da eso? Porque ha tenido una historia, ha tenido una serie de personajes que le han dado principios y le han dado ese impulso a la tecnología, a lo que tenemos hoy por hoy. Estamos hablando de este líder, uno de tantos, Blaise Pascal. Fue un matemático y físico francés que vivió en 1620, nació en 1623 y murió en 1662, por lo cual hay un principio esencial del cual vamos a trabajar el día de hoy. Llama el principio de Pascal, que lleva por sí el nombre de el apellido de él. La presión ejercida en el fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. Vamos a analizar muy bien esta frase, porque esta frase ya más adelante la vamos a socializar y nos muestra, vamos a identificar los términos que posiblemente conocemos. Presión, presión, fluido, recipiente, paredes, indeformables, intensidad. Sí, más adelante vamos a ver esta parte, porque se hace principio de Pascal. Acá tenemos unas jeringas. Es algo muy de la vida cotidiana. Esta primera jeringa tiene un líquido, se tiñó de otro color para poder identificar hasta dónde llegaba. Y tenemos en otras jeringas animadas un gas, como lo muestra acá. En este caso, el líquido, si le ponemos una tapita en el boquete de salida del líquido, en esa jeringa, al hacer ese experimento, por más que usted lo desee, no se, o sea, ese líquido que está siendo empujado por una presión aplicada y estando taponada en esta parte, no, o sea, esa presión no va a bajar. Mientras que cuando tenemos una jeringa, digamos con un gas, o llamémoslo aire, si tú lo tomas el aire, le taponas con el dedo, la abertura de salida, se le aplica una presión, esa presión baja un poco más, ¿sí? Siendo comprimible ese gas. O sea, vamos a determinar en este ejemplo siguiente a qué nos referimos. Decimos
que esa presión es una fuerza, ¿sí? Vamos a determinar que esa presión que se realizó es una fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza está determinada en un área, ¿sí? En un área. Podemos decir también que eso también lo podemos expresar como si fueran newtons sobre, eh, o sea, sobre las medidas o sobre el metros al cuadrado. Eso quiere decir que son pascales, ¿sí? Podemos decir entonces que esa presión es igual a una fuerza sobre un área, ¿sí? Es decir, como decir 50 newtons sobre metro al cuadrado es igual a 50 pascales. Es lo mismo decir eso. Son las unidades más utilizadas. En palabras más, palabras menos, podemos afirmar, podemos afirmar que el principio que se nos da en el principio de Pascal, que la presión ejercida, cuando yo ejerzo una presión eh, de un fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes indeformables, o sea, un recipiente con la capacidad suficiente de soportar ese fluido, se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido, o sea, que el chorro, si esto tuviera varios boquetes, saldrían a la misma y con la misma intensidad, con la misma fuerza. Mientras que el gas es comprimible, porque al usted hacerle una acción de presión, pues va a bajar su densidad y va a ser menos esa cantidad. Acá tenemos, digamos, una olla, ¿cierto? Una olla, digamos, acá hay una válvula, se podrá decir, ¿cierto? En estas partes, en estas paredes, digamos que tiene unas aberturas, ¿sí? Esta imagen tiene unas aberturas. Entonces, si este recipiente tiene en su interior un fluido, un líquido, ¿sí? Al hacerle una presión, o sea, como lo indica la flecha, de arriba hacia abajo, en forma vertical, al hacer esa presión, el agua o el líquido que se encuentra dentro de este recipiente, indeformable, porque está dentro de un recipiente que soporta ese líquido, podemos decir que estas flechitas nos indican que la presión con la que tiende a salir ese líquido va a ser la misma en cualquier sentido que se le aplique. O sea, que si yo abriera esta tapita, esta tapita, esta tapita y esta tapita, saldrían los chorros por iguales cantidades. Por eso dice la presión es igual en todos los puntos del fluido. Bueno, acá tenemos unas imágenes muy dicientes. Acá podemos encontrar una prensa hidráulica. Como bien sabemos, y en varios talleres o en diferentes laboratorios utilizan este tipo de herramientas para hacer experimentos, para comprimir ciertos objetos, en fin. Acá tenemos algo de la vida cotidiana, que es un gato hidráulico. ¿Pero por qué le decimos gato hidráulico? Porque está compuesto de una máquina compuesta que tiene unos fluidos, por eso esto es un ejemplo vivo para el principio de Pascal, tiene unos fluidos y una palanca primaria y una palanca secundaria que es la que permite levantar ese vehículo, ¿sí? Y que esa fuerza inicial o esa presión inicial que es con un diámetro menor, sea correspondiente a una presión 2 que tiene un diámetro superior, por lo tanto, pueda cargar más peso y así levantar el vehículo.
como lo vemos en las imágenes. Bueno, para ser más explícitos en esta situación, podemos ver lo siguiente. En este gráfico tenemos, digamos, dos embolos, ¿cierto? Tenemos una fuerza 1 y una fuerza 2, como lo determina el gráfico. Digamos que esto es una prensa hidráulica, como decir, en un parqueadero donde lavan vehículos, que levantan los vehículos para poderlos observar por la parte de abajo, hacerle mantenimiento. Podemos decir que esa acción que se realiza, esa presión inicial, está determinada por un área y digamos esta área es esta parte de acá, es inferior al área 2 que es superior, pero que tiene en su interior un fluido. Utilizan para ello un aceite hidráulico que permite la durabilidad y permite que esas cargas pues se puedan realizar. Más adelante lo vamos a ver en otros ejemplos. Entonces podemos decir que presión 1, ¿cuál es la presión 1? Esta primera presión 1 es igual a presión 2, a presión 2. Si decimos que los fluidos, cuando realizar la presión correspondiente, van a tender a hacer el mismo esfuerzo en cualquier parte del recipiente que lo contiene, entonces podemos decir que la fuerza 1 del área 1 es igual a fuerza 2 del área 2. O sea, una presión para, una, para, una, para un diámetro pequeño es igual para una fuerza aplicada en una presión 2 para un área 2. O sea, corresponde siendo lo mismo y el efecto que se realiza en esta zona de la fuerza 1 corresponde a la fuerza 2. Por lo siguiente, puede levantar el vehículo según el principio de Pascal. ¿En qué elementos de la vida cotidiana vemos? Otra serie de imágenes. Tenemos acá un freno de moto. Tenemos acá una que llamamos la tijera o llamamos el freno, ¿sí? El freno, ahora las motos traen un sistema hidráulico, ¿cierto? Que este varilloncito que estoy señalando es el que nos indica o es el que trae ese líquido incompresible dentro de un recipiente indeformable que lo puede soportar. Entonces, la fuerza ejercida en la manigueta, que es menor por medio por medio de ese fluido, hace la compresión o la presión para que ese líquido de frenos, ese sistema hidráulico, pueda dar ese empuje, pero en una mayor proporción para que pueda frenar en el momento del movimiento. Bien, tenemos esta otra parte que es una prensa hidráulica donde se determina la presión con qué tanta resistencia tiene ese cilindro. Entonces, ¿para qué sirve esta clase de mecanismos y lo que aplica el principio de Pascal? Porque el ser humano pues no va a poder hacer la fuerza de manera mecánica, sino que es ayudado de diferentes máquinas, como por ejemplo esta retroexcavadora que realiza y levanta elementos descomunales grandísimos. ¿Pero por qué se da eso? Porque tiene un sistema hidráulico que tiende a la misma explicación del principio de Pascal. Para un recipiente, unos fluidos, una presión inicial y una presión final. Bueno, acá tenemos lo siguiente. Vamos a observar esta imagen, ¿cierto? Que nos muestra esta parte de acá,
seguimos con el ejemplo del sistema hidráulico, un freno de motos. Esta parte verde que nos muestra acá es el fluido. O sea que esta funda que contiene ese fluido viene siendo el recipiente que contiene ese fluido. Dice acá el problema, calcular el diámetro del pistón 1. ¿Cuál es el pistón 1? Este rojito. Para que la fuerza en el pistón 2, este de acá, o esclavo de 15 milímetros, o sea, este tiene una medida inferior y este tiene una medida superior, sea 6 veces la aplicada en el pistón de la manija. O sea, que al conductor realizar una fuerza en esa manija, esa mínima fuerza compense para que esa presión que se realiza inicialmente pueda el vehículo detenerse cuando se realice esa fuerza, o sea, que pueda frenar. Entonces decimos que fuerza 2 es igual a 6 veces la fuerza 1, como lo dice el ejemplo. Tenemos acá la fórmula. Presión 1 es igual a presión 2. Es lo mismo decir que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. O sea, una igualdad. Iniciamos acá. Fuerza 1 es igual a pi radio 1 a la 2. O sea, este representaría esa parte, que es igual a 6 fuerza 1 dividido pi r a la 1 a la 2. O sea, tomamos las dos cantidades. Este 6 representa, ¿quién? Representa la segunda presión, donde al hacer la operación encontramos que 1, que representa la presión 1, dividido pi radio 1 elevado a la 2, que nos da un resultado de 6 sobre 7.5 milímetros al cuadrado. Y esos 7.5 milímetros al cuadrado los vamos a transponer, ¿cierto? Para poder realizar la operación correspondiente de manera algebraica, y podemos encontrar que 7.5 milímetros al cuadrado equivale a 56.25 milímetros al cuadrado sobre 6 de ese pi radio 1 elevado a la 2, que realizando esa operación nos daría 9,375 milímetros al cuadrado, y esa cantidad de pi radio 1 elevado a la 2. Cuando ya hacemos esta operación, nos queda que esa cantidad nos daría 9,375 milímetros al cuadrado, y como acá para poder quitar esa potencia, pues lo elevamos, le sacamos una raíz de 9,375 milímetros al cuadrado, nos daría un resultado de ese radio 1 de 3,06 milímetros, que se viene siendo la presión 1, o sea que eso mide ese diámetro, 3,06 milímetros. Y el diámetro 2 nos daría 6,12 milímetros, que se viene siendo el resultado que necesitamos para desarrollar dicho problema. A continuación, tenemos en esa mecánica de fluidos del principio de Pascal este problema que quiero dejarles para que lo practiquen según la explicación dada. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Espero que haya sido de vital importancia esta explicación con relación al principio de Pascal. Que tengan un excelente día.